Muy bien, 8 de la noche, 2 minutos en Colombia. Bienvenidos a una nueva transmisión aquí en United Geek. Hoy con alianza con nuestros amigos de Tecnogames y su programa de los sábados Desbloquea Otro Nivel. Hoy lunes festivo queremos hablar con un invitado muy especial, un gran conocedor de todos estos temas, gran amigo personal de quien les habla. Tuvimos la oportunidad de trabajar hace muchos años en una reconocida casa periodística y admirado por todos sus conocimientos en todo lo que tiene que ver con materia tecnológica, y está invitado para que nos hable en el día de hoy de la tendencia del momento, la noticia que ha revolucionado la industria de la tecnología y los videojuegos desde la semana pasada. El lanzamiento más esperado del año, la PlayStation 5. Doy la bienvenida a nuestro gran invitado, ya les voy a mostrar quién es. Álvaro Dávila Hoyos, periodista de tecnología. Aquí ustedes en este momento están viendo en pantalla la ilustración que fue realizada por nuestro director de arte e ilustrador Santiago Barriga Torres, representando a Álvaro como Kratos del videojuego God of War, uno de los juegos más destacados de la consola PlayStation. Así que Álvaro, muy buenas noches y bienvenido a esta emisión especial en United Geek y gracias por aceptar la invitación. Hola Freddy, muchas gracias por la invitación pues sí, vamos a hablar de videojuegos y vamos a hablar de los últimos lanzamientos y vamos a hablar un poco de, digamos, todo lo que ha generado ese nuevo anuncio de Sony con PlayStation 5, esos nuevos videojuegos que van a llegar y pues por supuesto toda la tecnología que van a integrar. Entonces, pues muy agradecido por la invitación y pues comencemos. Perfecto, Álvaro, muchas gracias. Vamos a invitar a todas las personas que ya están conectadas con nosotros a que veamos un pequeño video en el cual la compañía nos muestra por medio de una animación lo que será el diseño de esta consola. Lo vamos a ver en este instante. Acabamos de ver el video donde nos mostraron todo el diseño, lo que será esta nueva consola PlayStation 5 que llegará en los próximos meses al mercado. Y Álvaro, como experto en la parte tecnológica, como un gran periodista que tiene que ver con toda esta rama, también gran seguidor y gamer como tal, porque es una persona que desde que nos conocemos siempre ha sido una persona que le ha gustado comprar videojuegos y estar al tanto de la industria. Entonces, Álvaro, a tu perspectiva como periodista, necesitamos que tú nos cuentes aún más porque la gente vio fue solo en este momento
el diseño, no sabemos más del trasfondo de la consola en todo lo que tiene que ver con avances tecnológicos. En mi caso, yo me quedé en la PlayStation 3. No migré a la PlayStation 4 por temas económicos y porque de pronto no vi mucha diferencia entre la 3 y la 4 en el tema de escalamiento de resolución de imagen, entre algunas otras cosas. Pero esta, PlayStation 5, ¿qué novedades nos presentará a todas las personas que nos gustan los videojuegos? Bueno, yo creo que hay que comenzar, tú lo tocabas, es muy importante decir que PlayStation desde un comienzo ha dejado algo muy, digamos, muy claro, y es que este no era el único lanzamiento, sino que este solamente es una parte de los lanzamientos que se vienen hasta el momento donde realmente la consola llegue al mercado y comience a venderse. En segundo lugar, la parte del diseño, sí, yo creo que ellos comenzaron muy bien, porque digamos que generaron un impacto muy fuerte. Todo el mundo quería conocer realmente cómo iba a lucir la consola, cómo se iba a ver la consola. Se había hablado mucho, se había especulado mucho, porque incluso se había conocido algo del control, digamos, con tiempo atrás, y la gente empezó como a asemejar un poco, a entrelazar el diseño del control con el diseño de la consola. Entonces, digamos que cuando se conoció ya cómo iba a ser el diseño final de la consola en ese lanzamiento, pues generó, digamos, por un lado, unas reacciones, digamos, muy positivas, pero por el otro lado, obviamente, pues siempre hay gente que quiere mostrar, obviamente, sus opiniones. Entonces, es un diseño, desde mi perspectiva, es un diseño muy moderno, es muy futurista, es totalmente diferente a lo que se presentó con, digamos, la Xbox Series X de Xbox. Aquí yo creo que ellos trataron de romper como con ese tradicionalismo con el que venían desde hace muchos años, que era tener esa consola cuadrada, la típica consola negra. Digamos que en esta vez como que querían arriesgarse, yo creo que un poco más, y decirle como a la gente, oiga, queremos marcar realmente un comienzo y esta es una nueva generación de consolas. Esas generaciones de consola además son cada 5, 6, 7 años. Digamos que desde que se lanzó la primera consola ha tenido esa variación de tiempo. Entonces, como que yo creo que en esta ocasión sí querían marcar algo, mostrar algo diferente y marcar, digamos, un punto diferencial también frente a lo que ellos venían trabajando. Es una consola, como tú lo veías ahí en el video y como todas las personas que nos están siguiendo, es una consola que donde predomina el blanco, donde predominan unas curvas muy definidas. Es una consola que sí mantiene, por ejemplo, los colores azules en sus brillos LEDs. Entonces, digamos que esa parte tradicional no la perdió. A mí esa parte me pareció muy, muy interesante, muy chévere. Es una consola también, como puedes ver, incluso en el lanzamiento solo se mostró una imagen en horizontal. Eso también marcó, digamos, una tendencia. Toda la gente estaba diciendo, bueno, pero no la vamos a poder poner horizontal, sino siempre vertical. Es algo que quedó ahí también en entredicho, aunque hay una imagen horizontal. Yo creo que más adelante PlayStation también lo va a aclarar y va a decir si la consola realmente va a poder estar en los dos, digamos, en las dos ubicaciones. Creería yo que por el diseño, pues obviamente la tendencia es que tú la tengas vertical, pero cuando vi la imagen horizontal, también creo que es una posibilidad muy grande de que la consola no vaya a tener ningún problema. Ahí yo creo que el factor fundamental es ver hasta dónde el refrigerado de la consola, o sea, la capacidad que tiene la consola de trabajar y de recibir aire mientras está trabajando para refrigerar la máquina y que no se recaliente va a ser un factor clave. Pero eso también PlayStation me imagino que lo va a aclarar mucho más adelante cuando explique totalmente el diseño de la consola. Hay un punto también interesante, yo creo que en el diseño, y es, yo creo que ellos querían marcar como elegancia, pero al mismo tiempo querían marcar, digamos, un factor evolutivo, por decirlo de esa forma. Entonces, por eso también yo creo que la tendencia del blanco, aunque también hay que aclarar que la gente a través de redes sociales le estuvo preguntando al CEO y director de PlayStation y pues les preguntaron de frente si iba a haber una consola color negro y ya contestó y dijo que quizás haya una consola de color negro, lo que abre una posibilidad muy grande de que más adelante en los otros lanzamientos de PlayStation veamos otros colores, porque además también ha sido una tendencia que siempre PlayStation marca o saca una consola, pero esa consola además la personaliza dependiendo de algunos títulos o algunos juegos. Hemos visto consolas de PlayStation 4 en God of War, hemos visto consolas de PlayStation en Spider-Man, Marvel,
hemos visto de Star Wars, o sea, hemos visto múltiples consolas enfocadas como, digamos, en juegos exclusivos. Por ejemplo, FIFA también se ha visto muchas consolas de FIFA. Entonces yo creo que esa parte no la va a perder porque es una parte fundamental del merchandising que ellos manejan para llegar a unos fanáticos puntuales. Entonces creo yo que a un futuro también vamos a ver otra clase de consolas. Hubo también algo muy interesante dentro del lanzamiento y es que viene con toda una familia de accesorios. Entonces vamos a tener una cámara HD totalmente renovada con doble lente, lo que va a permitir hacer los streaming, yo creo que a una muy buena calidad, además porque pues la máquina como tal, como se ha planteado, aunque no se ha hablado mucho de especificaciones, lo que se ha planteado es que va a tener un rendimiento gráfico, una máquina gráfica muy elevada. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que obviamente tenían que cambiar pues todo el sistema de accesorios con el que van a entrar a jugar. Viene con un control remoto, a través del cual van a poder manipular muchas de las cosas de la consola. Yo creo que aquí esto va también muy enfocado en la parte multimedial. Yo creo que ellos no quieren perder lo que ellos han ganado y es decir, esto es una plataforma multimedia, no solamente es una consola para jugar, es una consola para que tú hagas streaming, una consola para jugar, es una consola para ver contenido digital, para descargar y hacer streamings. Entonces yo creo que esa parte también es fundamental. Viene también con un accesorio de carga para los controles. Yo creo que es fundamental porque muchos de los que juegan en PlayStation 4 han pedido y piden a gritos tener accesorios que además estén directamente linkeados por la marca para poder cargar sus controles. Es una petición a gritos. Yo creo que acá, digamos que están como contestándole a esos fanáticos y decirles, oiga, aquí también tenemos esto. Entonces, y viene con unos audífonos pues que me parecieron también muy al estilo de PlayStation, muy enfocados en sonido, muy enfocados en potencia sonora para poder pues tener una inmersión total del videojuego. Entonces, eso es como el preámbulo de lo que ellos mostraron dentro de la consola. Sí, Álvaro, mira, tocas puntos importantes, accesorios, porque por ejemplo en mi caso para PlayStation 3 muchas cosas tuve que comprarlas aparte. Como en ese momento todavía no me había migrado a mi home theater Blu-ray, en ese momento yo reproducía mis Blu-ray a través de la consola PlayStation 3, tuve que comprar el control remoto que venía por aparte. Para los juegos de Action Move como Just Dance, como Sport Champions, Michael Jackson Experience, tuve que comprar la cámara más el control que parecía que tenía una bolita de colores que generó como una interactividad también con la consola y sobre todo para tener conexión con las redes sociales para el tema de trofeos que después fueron quitando. Tú llegas también a ese punto. Sony no quiere perder la parte multimedial que comenzó a implementar con la PlayStation 3. Yo recuerdo desde hace años cuando la compré, yo tuve la segunda edición, la Slim, con un disco duro de 120 gigas. Aún funciona perfectamente, hace poco que la encendí y le siguen enviando actualizaciones por parte de Sony. Y me acuerdo que en cada actualización iban incluyendo nuevas aplicaciones. Por ejemplo, para Netflix, para Spotify, para TuneIn Radio, para muchas otras cosas que se estaban volviendo ya indispensables en el campo del ecosistema digital, para el tema de consumo de contenidos. Y el hecho que también se podían cargar contenidos propios a la consola, como música en MP3, música en .wav, y la reproducción de títulos. Para PlayStation 4 recuerdo que esta consola reproduce los discos que se llaman UHD, los Ultra HD, que es el que vino a reemplazar el Blu-ray, que no ha tenido como mucha popularidad. Acá en Colombia ni siquiera he visto títulos, películas ni conciertos en ese formato. La PlayStation 5 va a traer algún reproductor de esta clase de títulos para las personas que, por ejemplo, como en mi caso, que aún nos gusta tener los conciertos, las películas y demás en los formatos caseros como Blu-ray, como Ultra HD o DVD. Pues mira, digamos que Sony cuando hizo el anuncio mostró dos clases de consola, una consola que efectivamente va a venir con ese disco Blu-ray Ultra HD, en esta ocasión va a ser Ultra HD precisamente yo creo para atacar como ese segmento de contenidos que vienen, pues que ya van a empezar a llegar para televisores que vienen, digamos, no solamente 4K, sino 8K. Pensemos que ya hay marcas que los están manejando. Samsung, por ejemplo, es una de ellas. Entonces yo creo que van a estar muy enfocados ahí. Desde la perspectiva digital, hay una consola, te lo comentaba anteriormente, es una consola Edition, Digital Edition, que yo creo que
la gente se centró mucho en el lanzamiento del diseño de la consola, pero no vio el trasfondo de lo que también estaban mostrando ellos en el lanzamiento, y era decir, miren, en este momento nos estamos abriendo a dos mundos. Un mundo que vamos a seguir apoyando, que es el clásico, el de los coleccionistas, el que quieren, digamos, los juegos físicos, las cajas, que quieren seguir compartiendo juegos con sus amigos e intercambiando, pero también estamos escuchando a los gamers actuales que quieren consumir todo digital, que todos sus juegos son digitales, son descargados de las múltiples plataformas que hay actualmente, no solamente desde el lado de PlayStation, con PlayStation Store o en el caso de PlayStation Now, sino también desde la perspectiva de los desarrolladores propios como Electronic Arts, como Ubisoft, como Activision, que también están como tratando de generar digamos, esa conciencia de comprar los juegos digitales. Y además, yo creo que es una forma en que Sony también está abriendo la puerta de decir, mire, queremos impulsar mucho más el juego en streaming, queremos impulsar mucho más las transmisiones, los gameplays, y queremos que así como estamos apoyando ese mundo tradicional, también vayamos un poco más adelante y empecemos a abrir este mundo digital que además lo tiene todo. Porque en estos días alguien me preguntaba y me decía, bueno, pero una consola digital, y yo le decía, es que tiene todas las razones de este mundo. Una de las razones principales es que actualmente todas las plataformas que tú accedes, por ejemplo, de contenidos, si estamos hablando de que es una consola multimedial donde tú puedes acceder no solamente a juegos, pues son consolas que ya tú puedes acceder a Netflix, a Amazon Prime, que puedes acceder a un Spotify. Entonces, ya no solamente estamos hablando de personas que están jugando, sino de personas que acceden a todos estos contenidos para ver películas, para escuchar música, para transmitir. Entonces yo creo que ese lanzamiento también estuvo muy, muy importante y enfocado en esa parte de decirle a la gente, oiga, en este momento estamos dividiendo nuestra historia en dos y estamos apostándole también a este segmento que va a ser muy importante y que a futuro va a ser muy representativo. Cabe resaltar que gran parte de los juegos que ahorita los gamers consumen son también descargados y que gran parte de esos juegos la unidad física sirve como un arranque, pero realmente tú compras todo lo que necesitas dentro de tu plataforma para acceder, es decir, los DCL, es decir, el contenido exclusivo, los contenidos extras que llegan, los Season Pass que llegan, o sea, todo esto es descargado directamente digitalmente. Entonces yo creo que esa parte del lanzamiento fue, digamos, muy importante también. Sí, mira que esa parte multimedial que tú tratas desde PlayStation 3 ya la veníamos viviendo. Yo alguna vez hace muchos años hubo una campaña con PlayStation Store y compré varios clásicos de la PlayStation 1 que estaban a centavo de dólar. Ejemplo, compré Castlevania Symphony of the Night, estaba en 30 centavos de dólar. Dino Crisis de la compañía Capcom, un gran juego de hace 20 años, también lo compré como a 50 centavos de dólar. Legacy of Kain Soul Reborn también a 30 centavos de dólar y algunos también ellos los colocaron de manera gratuita. Y así también uno accede a los demos y de pronto si uno ya se interesaba podías adquirir el juego completo a través de la PlayStation Store o ir a una tienda a comprarlo. Acá llegan también a ese punto del tema multimedial, Álvaro, porque veo que como muchas de las cosas están migrando ahora sí ya al streaming, los servicios de streaming ya se volvieron algo muy necesario en nuestra vida como tal, tanto Spotify, Deezer, Tuning Radio para escuchar emisoras. Yo creo que también Sony quiere aprovechar su catálogo en otras áreas que no es la de videojuegos, como Sony Pictures, quieren aprovechar todo el catálogo de Sony Music y también ponerlo como en la PlayStation 4 al acceso de todo el público a través de la consola, que no solo en la consola la gente tenga videojuegos, sino tenga un montón de contenidos como si tuvieran el computador conectado frente a su televisor, volverse toda una consola inteligente con la cual pueden hacer diferentes actividades que no solo tengan que ver con el tema de los videojuegos. Y entonces lo que tú nos comentas, la PlayStation 5, que va a ser totalmente todo un entorno y un ecosistema digital como tal, es para que todas las personas podamos tener acceso a los diferentes servicios streaming que nos van a brindar y también de terceros, porque esa es la idea, que esto se nos convierta no solo en una consola para poner juegos, sino que también en todo un centro de entretenimiento. Sí, además también es una posibilidad, volviendo un poco a lo de la consola digital, también es la posibilidad, yo creo, de fortalecer todos sus servicios de venta interna, hablando, por ejemplo, de PlayStation Store, de PlayStation Plus, de poder, eso que están haciendo, por ejemplo, cada mes, de que
si de incentivar a la gente de que se meta para que le regalen juegos, cada mes son 3 juegos. Entonces, esa parte, por ejemplo, de tener consolas ya de 1 tera para que la gente pueda meter todos sus juegos. Entonces, yo creo que es una forma muy interesante como de decir, oiga, estamos listos y preparados para lo que se viene. Ahora, también creo que es una forma de decirle a su competencia directa, que es Microsoft, con Xbox, de decirle, nosotros también estamos preparados para este mundo digital. Hay que recordar que Xbox ya había lanzado hace poco, en el 2019, su consola digital, netamente también digital. Entonces, yo creo que también es una forma de decirle a ellos, nosotros también estamos preparados para poder atender este público y este segmento de personas y para aprovechar este mercado. Yo creo que otra de las razones que está, digamos, digamos, de una forma muy eh, precisa dentro del mensaje de ellos a futuro, y es decirle a los gamers, miren, nosotros entendemos el mundo actual, entendemos lo que se viene, entendemos entendemos esa transición de lo que teníamos, por ejemplo, hasta la PlayStation 3, hasta lo que podemos llegar a tener y ofrecer con una consola pues mucho más potente para un mundo además que lo requiere, porque también hay que hablar de eso. No, yo creo que aunque no hay unas especificaciones muy exactas, eh, digamos, tangibles y verificables, o sea, que las hayamos visto funcionar. Lo que sí es cierto es que van a ser consolas, tanto la PlayStation como el caso de la Xbox Series X, van a ser consolas muy potentes que incluso van a llegar a parecerse a lo que encontramos hoy en día en computadores para gamers especializados de escritorio. Entonces, yo creo que ya estamos hablando de algo que se acerca mucho a lo que pues hace muchos años pues veíamos un poco lejos, y era tener una máquina como si fuera un computador a esa potencia y que además pudiéramos personalizar y pudiéramos adaptar a nuestras características y a nuestras circunstancias, y eso también lo ha dicho PlayStation fue también muy enfático en su lanzamiento de decir, esta es una consola muy diferente, es una consola que además va a permitir y se va a adaptar a las condiciones de cada jugador. Entonces yo creo que eso también es un mensaje muy diciente, como indicando que lo que vamos a ver es algo muy similar te repito, a lo que pues encontramos cuando vemos jugadores profesionales en este mundo pues de gamers. Sí. Yo creo que como van las cosas, Álvaro, entonces ya actualizaciones para la PlayStation 3, yo creo que poco a poco las irán suspendiendo, al igual que como lo hicieron hace muchos años con la PSP y la PlayStation Vita. Sí, yo creo que PlayStation 3 tiende a desaparecer. Yo creo que ya su tiempo de vida va a ser cumplido. Yo creo que incluso han extendido mucho ese tiempo de vida a raíz, pues, porque pues en este momento tienen PlayStation 4, tienen PlayStation 4 Pro. Entonces, yo creo que al contrario la han mantenido en mucho tiempo, pero yo creo que ahora sacando PlayStation 5 y sacando esa versión digital, yo creo que las consolas que realmente van a quedar en el mercado, tarde que temprano van a ser PlayStation 4, sus versiones de PlayStation 4 con PlayStation 4 Pro, y va a quedar obviamente PlayStation 5 con su versión tanto tradicional como la versión digital. Yo creo que ellos le van a apuntar mucho a ese segmento. Ahora vamos a hablar de el control. Vamos a ver un videoclip muy interesante en la cual nos presentaron el diseño del mando que traerá esta consola. PlayStation. Estábamos viendo el videoclip el cual nos muestra el diseño del mando como tal. Álvaro, cuéntanos cuáles son las novedades que va a traer este joystick, por favor.
Bueno, yo creo que aquí en lo que pudimos ver en el video estamos hablando del nuevo control. Ya lo había revelado Sony también, es el DualSense. Y yo creo que viene con unas cosas muy interesantes. O sea, cambia totalmente su diseño frente a lo que hemos siempre tenido con nuestro DualShock 4. Eh, el diseño de los joysticks como tal, digamos el ángulo para tener una mayor ergonomía varió según lo que dice PlayStation. Viene con tecnología áptica, esto es muy muy importante porque va a generar sensaciones un poco más fiables y, digamos, alineadas a la realidad. Es decir, que si, por ejemplo, estás en un juego de carrera, no sé, Gran Turismo, y el carro, por ejemplo, entra a una zona de barro, o entra, vas a sentir realmente que el atasco del carro. Entonces, digamos que esas sensaciones van a permitir una mayor inmersión como tal a la hora de jugar. Viene también con la posibilidad de personalizar, digamos, esos gatillos, que eso también pues no lo veíamos y también lo estaba pidiendo mucho a la gente, que tú pudieras ese L2 o R2 lo pudieras personalizar y lo pudieras adaptar de acuerdo a lo que tú necesitabas. Entonces, si es un juego de shooter, poder tener la mira, poder, o sea, poder personalizarlo dependiendo de lo que tú quieras. Eso también, digamos, es interesante. Otro punto interesante es que viene, no, en esta ocasión no va a tener ese botón Share que nos permitía compartir, pero va a tener un botón que se llama Create, que te va a permitir crear contenidos. Entonces, digamos, vuelve y juega. Están jugando mucho a que las personas puedan interactuar y puedan, digamos, compartir todos los contenidos inmediatamente, pero no solamente compartir, sino que los puedas crear. Entonces, esa parte también es interesante. Y yo creo que hay un punto también interesante, muy llamativo, y es que pues, cuando uno está jugando, uno siempre necesita tener los audífonos para jugar y conectarlos, digamos, al control. En esta ocasión, el micrófono como tal de la diadema va a estar dentro del control. Entonces te va a eliminar esa necesidad de tener unos audífonos para hablar y chatear mientras estás jugando. Entonces yo creo que esa parte también ha sido muy interesante y bueno, hay que mencionar todo el cambio de diseño. Estamos hablando de dos colores, estamos hablando que es, aunque se ve un poquito más grande, lo que te decía, ellos acomodaron toda la ergonomía para que cuando se sienta, pues se sienta mejor, pero pues obviamente hasta que no tengamos el control en la mano, pues no vamos a saber qué tan preciso es, qué tan, digamos, si es muy pesado, si no es muy pesado, si es fácil de agarrar, si no es fácil de agarrar, pues solamente cuando lo tengamos en las manos vamos a tener esa sensación. Ahí estamos viendo nuevamente el video para ver todo lo que tiene que ver ese esquema de diseño, Álvaro, que tú nos cuentas. Y entre otras de las novedades que se presentaron en este streaming, primera vez que el evento se tiene que realizar únicamente de esta forma, sin invitados especiales, como ya estábamos acostumbrados gracias a PlayStation, todo por motivo de la prevención de la propagación de la COVID-19, que todos los eventos se han estado migrando hacia el ecosistema digital relativamente a lo que tiene que ver con esto, transmisiones streaming. Entonces ahora vale la pena hablar de muchos de los juegos que se presentaron avances, teasers, pero creo que el que más llamó la atención, sobre todo de los seguidores de todo lo que tiene que ver con la Casa de las Ideas, es el hecho de que llegara Spider-Man Mike Morales. Entonces, Álvaro, te invito a que hagamos un pequeño repaso de cómo hemos visto la evolución de Spider-Man en los videojuegos de las consolas ya de más reciente generación. Entre ellas, primero yo recuerdo que conocí a Spider-Man en la parte de videojuegos en la consola Nintendo, en un juego muy interesante que estaban de villanos los seis siniestros, Electro, el buitre, entre otros, en 8 bits, en una especie de plataforma muy parecida a Mario Bros, lo que teníamos en esa época. Luego tuvimos un gran cambio en 1997 con un juego arcade que también luego se pasó a la consola PlayStation 1 y Sega Dreamcast, Marvel Super Heroes, que era el videojuego basado en la novela Infinity Gauntlet con las gemas del infinito y con el cual con Spider-Man se podían hacer diferentes hazañas y jugadas porque era un juego de pelea y que después de ahí acuérdate que la compañía Capcom tuvo los juegos Marvel versus Street Fighter, X-Men versus Street Fighter y luego los reconocidos Marvel versus Capcom que han seguido lanzando cada año nuevas versiones. Luego
hace 20 años el juego de Spider-Man que incluía otros personajes de la Casa de las Ideas. Estaba Daredevil, estaban los Cuatro Fantásticos, veíamos a Black Cat y veíamos también a Kingpin, una cantidad de personajes. Pero en este nuevo nos sorprende ver a Mike Morales, un personaje que fue incluido dentro de las viñetas hace 9 años, ya casi 10 años, en una reconocida portada que fue noticia a nivel mundial. Si todos se recuerdan bien, en la portada también aparecía el que fue presidente de los Estados Unidos en su primer mandato, Barack Obama. Entonces vamos a ver primero los videos y ya luego hablaremos de este tema. One for JJ. Web swing. Technology is the light that will cut through the darkness. When humanity conforms to a single truth, a truth based in technological progress and scientific method, we will be unstoppable. I, Dr. Otto Octavius, vow as a scientist and businessman that my duties to humankind will be fulfilled. Thank you. Thank you. Yeah, nice words, Octavius. If these executives knew you the way I do, I wonder if they'd be so quick to applaud. Just keep shooting, Eddie. When J. Jonah Jameson sees these photos, my career is gonna be right back on track. Checkpoint 1, where's your 20? Just backstage. Call it. Who dares? Face me, coward! Face a worthy foe. Spider-Man? Last time I checked, I was Spider-Man. Spider-Man? What's he doing? Gotta get into my costume and take out this imposter. I can't get free of this crowd. Can't get a shot. Jameson would pay any price to get this kind of dirt on Spider-Man. Move! That was Eddie Brock. Who the? He looked familiar, but whatever. Stay focused, Brock. He's stealing Octavius's device. Oh no! He sees me. My camera! No! It's over. It's all over. I blew it again. Oh, I can hear Jameson's voice already. Brock, you loser! If I had given a real photographer that job, I would finally have the evidence to send Spider-Man away forever! You're through, Brock! When I am done with you, you won't be able to get a job taking wedding pictures in Siberia! I tried to fight it. Can't fight him anymore! Again, innocence falls prey to the evil of Spider-Man. Rest easy, Brock. Venom is here. And if it's the last thing we ever do, Jameson and the insect are gonna pay. Phase 1 completed. Let us begin Phase 2. Yeah! It begins. A hero's just someone who doesn't give up. Your dad said that. He was right. Now it's your turn. Go be a hero, Miles.
Muy bien, estábamos repasando una pequeña evolución de Spider-Man a través de los videojuegos. Primero, en el año 1997, en aquel juego que primero conocimos en las maquinitas arcade y luego se trasladó a todas las consolas de ese momento, entre ellas PlayStation 1 y la Sega Dreamcast, la cual ya no existe y los que la tengan es una gran reliquia porque después de eso Sega no volvió a fabricar consolas. Hablamos de Marvel Super Heroes, este videojuego basado en la novela Infinity Gauntlet, en la cual es un juego de pelea y también se podían tomar las gemas del infinito y desarrollar diferentes habilidades y poderes sabiendo ejecutar cada una de ellas. Recuerdo mucho, Álvaro, los niveles finales de este videojuego. Uno era el Doctor Doom, el villano de los Cuatro Fantásticos, en su base marítima y que luego flotaba a la superficie, y el nivel final era Thanos en ese momento de su castillo donde estaba con Terraxia, que es parte de los personajes de esta novela, y tenía a la mayoría de héroes convertidos en piedra. Entre ellos ahí veíamos a la Bruja Escarlata, veíamos a Thor, a Namor y muchos otros. Y el nivel final era luchar contra Thanos. De ahí nacieron juegos como X-Men vs Street Fighter, los famosísimos Marvel vs Capcom. Luego llegábamos a ver el video de PlayStation 1, un juego que ya cumple 20 años. Yo trasnoché muchísimo con ese videojuego. Spider-Man, que también incluía como villanos no solo a los Seis Siniestros, también a los Seis Siniestros, veíamos también a Venom, estaba también dentro del universo, podíamos tener interacción con los Cuatro Fantásticos, con Kingpin, con Black Cat, con Daredevil, y era un juego que tenía también una jugabilidad y un guión bastante interesante. Aún recuerdo esos niveles difíciles, el banco que tocaba siempre hacer todo desde el techo, y otro de los niveles, luchar contra Espectro, contra Misterio. Era difícil porque tocaba correr en esa ilusión óptica alrededor de la cabeza de Misterio y tocaba hacer varios retos. Y luego llegábamos al juego que fue, a este tráiler de este juego que va a ser lanzado para esta consola. Algunos dicen que en expansión. Álvaro nos tiene noticias sobre esto porque no es una expansión, parece que sí es un juego nuevo. Es Spider-Man y con el personaje Mike Morales que conocimos en las viñetas en el año 2011 durante el gobierno de Barack Obama, pero se volvió muy popular fue gracias a que en el 2018 en la película Spider-Man Un Nuevo Universo este personaje hace parte del entorno del guión y de la narrativa de esta película, y no solo él sino todos los otros Spider-Man que pertenecen a los diferentes universos, y es una película muy interesante porque combina muchísimas técnicas de animación y muchísimas narrativas enfocadas hacia una sola historia, el multiverso, que es lo que también muchos de los seguidores de la Casa de las Ideas esperan ver en las nuevas entregas del universo cinematográfico de Marvel. Así que, Álvaro, cuéntanos a tu perspectiva, ¿cómo has visto tú toda esta evolución de estos juegos a través de todos estos años? Bueno, no, rápidamente, bueno, yo no me acuerdo como usted de todos esos juegos, o sea, realmente son muchos. Digamos que esos juegos inicialmente yo creo que le apuntaban a un factor de, no solamente pues de creatividad y de gráficas totalmente nuevas y renovadas, sino un factor de novedad. Yo creo que eso era lo que realmente atrapaba digamos, al gamer, al jugador, las historias. Yo creo que ahí empezamos a ver juegos con historias muy basadas, por ejemplo, en cómics, que es lo que tú también decías hace un rato. Empezamos a ver cómo también empezaron a jugar ahí las alianzas, dependiendo de los derechos que tenía cada compañía, digamos, hacer esas mezclas que hoy en día también las vemos en televisión y en cine, un poco más complejas, pero que en ese momento, pues digamos, empezaron a apuntar y empezaron a hacer como esos mix que atraían mucho, digamos, a los usuarios. No solamente lo veíamos en PlayStation, pues yo te mencionaba un juego hoy, ahorita hace un rato, y era, por ejemplo, Twister Metal por el lado de PlayStation. Es un juego que nunca se remasterizó, pero es un juego demasiado interesante, demasiado bueno, que para su momento pues le hacía totalmente un frente a lo que veíamos en Mario Kart dentro de Nintendo o a lo que veíamos de pronto digamos en otros títulos. Entonces me parece que esa parte es interesante. En frente a lo que tú dices de obviamente el lanzamiento con Spider-Man Miles Morales, yo creo que hubo mucha expectativa. Yo creo que la gente, digamos los gamers, los fanáticos y los seguidores obviamente de PlayStation quedaron muy picados, como que no sabían realmente si esto iba a ser un spin-off, si realmente iba a ser una conclusión de Marvel Spider-Man, si realmente iba a ser una continuidad.
lo preguntaron directamente a PlayStation. PlayStation se mantuvo un poco reservado, pero ya Insomnia Games salió y contestó y le dijo a la gente, oiga, tranquilos, lo único que les podemos decir es que es un juego totalmente diferente. Esto no va a ser un spin-off, no va a ser una continuación, no, es un juego totalmente distinto. Entonces yo creo que eso le dio un parte de tranquilidad también a los gamers que pues quieren ver y quieren tener un juego totalmente distinto frente a lo que vimos en Spider-Man, en Marvel Spider-Man. Creo que lo que sí se va a mantener, que creo que lo deberían mantener porque creo que es uno de los grandes éxitos que tuvo Marvel Spider-Man, es su modo de juego, su modo, digamos, de interactuar con un mundo totalmente abierto, esa posibilidad de desenvolverse, de ir pasando misiones, pero a raíz de eso también ir como reviviendo toda la historia, ponerse de pronto en ese pellejo de Parker y ir conociendo todo lo que Spider-Man iba viviendo a través del videojuego, pues yo creo que es muy interesante y yo creo que eso además fue uno de los éxitos del videojuego, esa posibilidad de jugar y de hacer esos movimientos en batalla como realmente los veíamos en el cómic. Me parece que han sido increíbles la forma de trepar por los edificios, de recrear todos esos ambientes. Yo creo que, digamos, fue uno de los éxitos y yo creo que eso no debería cambiar. Tú cuando hablas de un cambio, tiene que ser un cambio más enfocado de pronto en historia y yo creo que aquí es donde entra esta parte de este anuncio y es decirle a la gente, mire, es una historia totalmente diferente, va a ser una historia muy seguramente linkeada a lo que tú decías, a un cómic, a un personaje que no todo el mundo conoce, que realmente lo vimos en sus inicios, pues los que no aman de pronto, no siguen los cómics, lo vieron en su película hace, pues digamos, hace poco, la cual también se llevó un Oscar. Entonces, yo creo que también es una forma de darle más relevancia y vida a este personaje que además se convierte en un personaje muy importante o que es un personaje muy importante en la historia del cómic. Entonces, como para también aclararle a los fanáticos, no es un spin-off, no es una continuación. Insomnia Game lo dice y lo deja claro a través a través de su Twitter, a través de uno de sus tweets, y es que va a ser un juego totalmente diferente. A hero's just someone who doesn't give up. Your dad said that. He was right. Now it's your turn. Go be a hero, Miles. Spider-Man Miles Morales es una de las novedades que se presentó en este lanzamiento de la nueva PlayStation 5 que en los próximos meses llegará al mercado. Y así como nos cuenta Álvaro y que ya fue confirmado directamente por la casa productora del videojuego, no va a ser una expansión como estaban comentando los usuarios en las redes sociales. Va a ser un juego nuevo y nos parece interesante que este personaje sea destacado gracias a que en la película Spider-Man Un Nuevo Universo tuvo mucha popularidad porque solo lo conocía la gente que se estaba leyendo todas las viñetas, todos los cómics que fueron lanzados desde el año 2011. Lo importante de Spider-Man es que conserva esa gran jugabilidad de aventura en la cual uno se siente el amigable vecino en todas las calles, lanzando la telaraña, trepando las paredes, el sentido arácnido, porque recuerdo que desde PlayStation 1 cuando el sentido arácnido se activaba, inmediatamente el control vibraba, era porque había peligro y tocaba hacer todos los retos. Y lo que más me ha parecido interesante es toda la parte de dificultad que siempre han tenido los juegos de Spider-Man desde hace 20 años, que empezamos a conocerlos en estas consolas de la nueva generación. Al que yo conocí por primera vez en la consola Nintendo en la década de los 80s, que estaban los 6 siniestros, y el último villano era Electro. Era el nivel final para poder terminar el juego y era un juego de plataforma lineal porque era lo que nos ofrecía en ese momento las consolas, con solo la aventura de lanzar la telaraña, hacer un balanceo y de pronto disparar telarañas para bloquear enemigos y golpearlos con los puños y hacer patada voladora. No se podía hacer más, pero ya después hemos visto que
hay que cumplir muchos retos para poder avanzar entre niveles. Y Spider-Man de PlayStation 4 también cumplió esas expectativas, terminó siendo uno de los grandes juegos de la década anterior, por eso mismo, por historia, por jugabilidad, por todo el tema del entorno gráfico, porque se sentía la persona de verdad dentro del entorno de una Nueva York, como si estuviera realmente dentro del papel del amigable vecino. Entonces, esos avances tecnológicos son importantísimos al momento de que todos decidamos migrarnos de consola. A veces el diseño de la consola también es importante. Tú nos has hablado del hardware como tal, de las funcionalidades que va a tener la consola, pero aquí también lo más importante es los juegos que los usuarios van a disfrutar, Álvaro. Sí, 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 las historias. Mira que incluso durante el lanzamiento hubo algo muy particular y es que pues no se esperaba que ellos mencionaran, por ejemplo, a Grand Theft Auto 5. eh, y pues mucha gente incluso cuando empezaron como el voz a voz y se empezaron a filtrar cosas, pensaban que era un juego totalmente diferente, pero no, ahora lo que van a hacer, y yo creo que es una muy buena estrategia también de PlayStation para impulsar la consola y precisamente incluso esa consola digital, eh, de remasterizar totalmente el juego, adaptarlo a esa consola, a ese rendimiento gráfico de esa consola, pero además permitirle a los, digamos, a los jugadores acceder, por ejemplo, desde el punto de vista online gratuitamente. Si, por ejemplo, ya eres parte del juego, ya tienes el PlayStation Plus, entonces vas a tener acceso gratis. Creo que son 3 meses después de adquirir la consola. Vas a tener misiones, se van a agregar misiones totalmente diferentes al videojuego. Entonces yo creo que es una forma y una propuesta también de PlayStation de decirle a la gente, mire, nosotros entendemos que hay juegos que ustedes quieren y que les vamos a dar continuidad a esos juegos y que les vamos a permitir también jugarlos con la calidad gráfica, el entorno gráfico y la potencia gráfica que vamos a tener en PlayStation 5. Desde el punto de vista, por ejemplo, para los amantes de los carros, obviamente una de las franquicias más importantes que tiene PlayStation, Gran Turismo, llega Gran Turismo 7, entonces en el tráiler pues se veía los gráficos, las cinemáticas se veían increíbles, o sea, el solo sentir el sonido del vehículo en el tráiler ya pues marca totalmente una diferencia. Y pues los gráficos sí tenían digamos, un nivel de detalle. Si uno se pone a mirar bien el tráiler de la cinemática, tenía un nivel de detalle muy amplio. Entonces, digamos que para los amantes de videojuegos que les encanta, por ejemplo, los vehículos y que sí ven esta franquicia, van a tener una nueva opción, una nueva versión de este videojuego. Vamos a tener, yo creo, pues también fue uno de los anuncios, la posibilidad de jugar un juego que digamos que estuvo en PlayStation o ha estado en PlayStation 4 muy importante y es Astrobot, pero acá vamos a tener digamos una versión mejorada de este videojuego que obviamente se utiliza con las PlayStation VR, entonces fue interesante. Vamos a ver un juego nuevo que se llama Project Atia, también muy interesante, se veían los gráficos muy de aventura, muy linkeado como a ese mundo fantástico. Entonces también yo creo que PlayStation en la presentación trató de mostrar como todos los ángulos y desde el punto de vista de desarrollo de videojuegos, todas las aristas y todos los caminos que pueden haber y que realmente van a tener títulos para todos los gustos. Van a tener, por ejemplo, a las personas que les encanta el básquetbol, van a tener NBA 2K21, entonces también se veían en el pequeño tráiler que mostraron, se veía un modo de jugabilidad muy interesante. Entonces yo creo que sí, hay muchos juegos. Yo creo que eso que se pensaba en algún momento, que a raíz de la situación de la pandemia se iba a retrasar ese desarrollo de videojuegos y que de pronto no íbamos a tener una gran cantidad, un gran abanico de videojuegos, que incluso en algún momento yo creo que hubo una tensión por parte de las compañías como que de prever la situación. Eh, Creo que ese susto, yo creo que después de lo que vimos, eh, tanto aquí como en el lado de la presentación de Xbox hace poco, vemos que hay, digamos, un abanico de videojuegos y de títulos muy interesante que llega con juegos nuevos, llega con remasterizaciones, pero también llega con, digamos, nuevas versiones de los videojuegos. Yo creo que aquí vamos también a ver muy seguramente títulos
como Assassin, totalmente, digamos, adaptado a este tipo de consolas. No me imagino cómo serán. Si ya los gráficos en PlayStation 4 Pro son demasiado pro, no me imagino cómo van a ser en la PlayStation 5. Entonces yo creo que sí, lo que te decía, yo creo que los títulos y la gran cantidad de juegos están adaptados para todos los gustos y realmente yo creo que sí va a haber un abanico amplio. Obviamente me imagino que vamos a tener FIFA, vamos a tener juegos totalmente clásicos que son franquicias de ellos muy importantes, pero también eso que hicieron, por ejemplo, con Grand Theft Auto es interesante. Yo creo que es también una forma de decir, mire, también estamos apostándole a títulos que fueron muy importantes dentro de, o que han sido muy importantes dentro de PlayStation y que pues los queremos tener también acá. Me imagino que también vamos a ver un God of War. Yo creo que las franquicias que son, digamos, las principales franquicias las vamos a ver sí o sí dentro de PlayStation 5. Exactamente, Álvaro. También el tema de las remasterizaciones, porque eso sí me ha parecido clave desde la PlayStation 3. De pronto de videojuegos que uno no pudo jugar en la versión anterior de la consola, esta vez poderlo tener remasterizado con cositas extra y sobre todo con el detalle de calidad de imagen y motor gráfico para disfrutar en las nuevas tecnologías y nuevos televisores. Pero yo creo que con la PlayStation 5 también es importante de que ya mínimo debemos tener televisor de tecnología 4K o si es la posibilidad hasta 8K para el desarrollo y poder disfrutar de todo el entorno y el escalado hacia la parte gráfica para tener ya esa sensación ya de realismo, porque desde PlayStation 3 ya comenzamos a ver los videojuegos entre 720 progresivo y 1080 progresivo, dos de los formatos de HD que se veían muy bien, pero lo que tú dices con la Pro, yo no tuve la Pro, pero vi muchas imágenes de la Pro en el momento del juego como tal, y era ver imágenes en Ultra HD entre 2K y 4K con un escalado perfecto, sin ruido entre la imagen y demás, que es una de las cosas que muchas veces tienen las falencias por el televisor que uno tenga y también depende de la máquina, porque el videojuego del desarrollo sale con una gran calidad y entorno, pero también depende de la consola y depende del televisor que uno tenga para este desarrollo. Entonces, la remasterización de juegos es vital por eso, por si la persona no pudo jugar algunos títulos en la versión anterior de la consola, aquí tiene la oportunidad de comprarlos en una nueva versión, así como remasterizaron God of War. Recuerdo que los Batman como Arkham City y Arkham Asylum fueron masterizados para la PlayStation 4 con el Metacritic, que era así como se titulaba los dos juegos en uno solo, y hasta muchos clásicos de 8 y 16 bits que podíamos encontrarlos también en estas consolas en aniversario. Por ejemplo, recuerdo que hace 2 años se lanzó Mega Man por sus 30 años y venían todos los títulos de Mega Man de Capcom remasterizados desde los 8 bits de Nintendo hasta la nueva generación. Entonces la remasterización es importante y todos los nuevos títulos. Ya para finalizar, Álvaro, porque ya se nos va acabando el tiempo, primero agradecerte por habernos acompañado esta noche tanto en United Geek y en esta alianza con Tecnogames Desbloquea Otro Nivel, para que nos aclararas todas las dudas y nos dieras un contexto más a fondo de lo que va a ser la consola PlayStation 5. No, Freddy, fue pues todo un placer, muchas gracias. Oiga, antes de que nos vamos, ¿sabe qué juego nos faltó hablar así rápidamente? Que yo creo que es un título que también estaba muy esperado, Resident Evil Village. Yo creo que ese juego va a dar mucho de qué hablar, además porque pues un Resident Evil pues, que aparentemente pinta totalmente, puede ser totalmente distinto. Entonces yo creo que esa parte también va a ser muy interesante. También va a haber contenido de esa clase dentro de PlayStation 5. No, recuerdo que hace 20 años yo disfruté mucho los Resident Evil, sobre todo el Nemesis. Era súper difícil de jugar, como Dino Crisis. También disfruté mucho Alone in the Dark. Hace poco vi un usuario en redes sociales que está vendiendo el juego original en la PlayStation 1, lo está vendiendo como en 80,000 pesos. Y hasta dije, genial tener ese clásico porque eran grandes clásicos y que nos dieron como el desarrollo y le dieron también a ellos, a los desarrolladores y a los creativos de los juegos, las pautas para todo el entorno que tenemos hoy en materia de jugabilidad. Rápidamente, Álvaro, ¿en dónde te pueden seguir en las redes sociales? Creo que me encuentran en Facebook, pero digamos, la fácil es poner Dávila Hoyos. Ahí estamos viendo la imagen de Instagram de Álvaro Dávila para que lo comiencen a seguir desde ya mismo en las redes sociales y se enteren de todas las noticias de tecnología y videojuegos que siempre nos trae Álvaro. Entonces, Álvaro,
Freddy, muchas gracias por la invitación y bueno, cuando quieran hablar de videojuegos y tecnología, aquí estamos. Álvaro, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche en United Geek y en alianza con Tecnogames Desbloquea Otro Nivel. Ya para finalizar, antes de irnos, les recordamos a todos los usuarios que tenemos un concurso en nuestras redes sociales, en Instagram, perdón. Allí podrán encontrar, ya quedan pocos días para que anunciemos el gran ganador de este cojín de Star Wars y una máscara de protección para que tengan que salir en esta cuarentena a sus diferentes diligencias muy bien protegidos. Deben seguirnos en la cuenta de United Geek, ahí encontrarán todas las condiciones del concurso. En los próximos días ya anunciaremos el ganador. Y también para que nos sigan a través de nuestras redes sociales en United Geek y visiten nuestra página web fgmultimedia.com. También los invito para que sigan mis contenidos, los recomendados de la semana, un podcast semanal en el cual estoy hablando de recomendados en cine, en música, en series de televisión y videojuegos que podrán encontrar en Spreaker, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts, Podcasts Addict, iHeartRadio y JioSaavn. Y también 33 Revoluciones, 120 minutos con los clásicos de siempre y las novedades de la industria musical. Un agradecimiento muy especial a los amigos de Tecnogames y su programa Desbloquea Otro Nivel, el cual ellos emiten los días sábados a través de sus redes sociales y está en apoyo con nosotros United Geek. Ahí estamos viendo la invitación de Tecnogames Desbloquea Otro Nivel para que todos los sábados los acompañen, en donde también están hablando de todas las novedades de la industria de los videojuegos y todos los clásicos. Cada fin de semana un nuevo jugador a cargo de David Hurtado, quien es el creador de esta marca Tecnogames, y ahí ven las redes sociales para que los sigan a partir de este momento. Para finalizar, vamos a repasar el video del diseño de la consola PlayStation 5.
PlayStation Muchísimas gracias a todos por la compañía en esta noche junto a Álvaro Dávila, periodista de tecnología y experto en todos estos temas que tienen que ver con videojuegos y tech en general. Este miércoles tendremos una entrevista muy importante desde Puerto Rico con la agrupación Circo, agrupación de rock latino ganadora del Latin Grammy. Estamos coordinando a qué hora vamos a tenerlos y mañana les estaremos informando para qué hora podrán estar con nosotros, y también dentro de 15 días aproximadamente estamos definiendo la fecha exacta para tener al 7. Él es un artista de reggae también de Puerto Rico, quien tendremos desde la ciudad de Nueva York también hablándonos de todos sus proyectos y muchos más invitados que ya están en nuestra agenda y estamos coordinando para tenerlos con nosotros aquí en las redes sociales tanto de United Geek y de Freddy Gómez García FG Multimedia. Muchísimas gracias, feliz noche para todos y que la fuerza los acompañe.